Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 21. Dice de la siguiente manera, hasta el 24. Dice de la siguiente manera: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La primera parte de este pasaje se refiere al momento cuando Dios le entregó la ley de Moisés al pueblo de Israel. En ese escenario se encontraban los israelitas después de que salieron de Egipto. Ellos cruzaron el Mar Rojo y se fueron hasta el desierto del Sinaí. Ahí en el desierto del Sinaí había una gran llanura donde todos ellos acamparon, pusieron sus tiendas y ahí armaron pues su campamento para vivir. Estuvieron ahí por aproximadamente un año, desde que salieron de Egipto hasta que después volvieron a movilizarse, a andar. Estuvieron un año completo allí en el desierto del Sinaí. Y en el desierto del Sinaí estaba el monte famoso que es conocido como el monte Horeb o el monte Sinaí. Y en la cima de ese monte nos dice la palabra de Dios que el Señor se les apareció a los israelitas y se les manifestó de una manera extraordinaria. Creo que ninguno de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver algo como lo que sucedió en ese momento allí en el monte Sinaí. Ni los que estamos aquí presentes, ni muchas generaciones de seres humanos a lo largo de la historia. Esto fue algo muy específico, algo muy concreto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ellos fueron los que vieron y experimentaron esta gran visión que Dios les manifestó en ese momento. Y quisiera que leyéramos el pasaje para que pudiéramos compararlo con lo que nosotros encontramos aquí en el libro de Hebreos. Este pasaje se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 21. Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 21. Y dice así la palabra del Señor: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Fíjense lo interesante. Muchas veces nosotros decimos, qué chévere sería tener una visión de Dios, ¿verdad? A mí me encantaría que Dios se me apareciera y se me mostrara así como en la época antigua, cuando Moisés lo vio ahí en la zarza ardiente, o cuando Él se le aparecía a las personas como en el Antiguo Testamento. Pero saben, hermanos, cada vez, bueno, no voy a decir cada vez, pero la mayoría de las oportunidades en las que nosotros vemos apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, la gente se sobrecogía de temor. La gente se atemorizaba, temblaba, porque eso representaba para las personas que tenían esta visión, lo veían como un grave peligro. Es decir, la gente se identificaba: yo soy pecador, yo soy malo, soy inmundo, y acabo de ver al Dios Santo. Lo dijo Moisés. Moisés, cuando vio la zarza ardiente, Dios le dijo: no te acerques más, porque el lugar en el que te encuentras es un lugar santo. Y Moisés estaba como entre curioso, claro, pero también sentía como ese temor en su corazón. Ahora los israelitas, todo el pueblo, están ahí en la llanura,
y en la montaña que está justo delante de ellos, ven, dice el pasaje, truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte. ¿Quién de nosotros no se ha estremecido alguna vez por un relámpago fuerte? Yo me acuerdo que era niño, estaba en mi casa y en Cartagena a veces cuando llovía había algo que nosotros llamábamos una centella. Yo no sé si ese sea el nombre real, el nombre correcto para referirnos a ello, pero una centella era cuando había un relámpago y el sonido de ese relámpago era estruendoso, espantoso. Nosotros lo llamábamos está centelleando, ¿sí? Lo decíamos o lo expresábamos de esa manera. Y es algo que intimida, ¿cierto? Que sobrecoge el corazón cuando uno escucha algo así tan estruendoso y potente. Los israelitas estaban delante del monte, ven esa espesa nube sobre el monte, como una niebla muy profunda, y en la cima del monte hay grandes relámpagos y grandes truenos, y el sonido potente de esos relámpagos. Dice también, y el sonido de una bocina muy fuerte. Las bocinas en la antigüedad se utilizaban para convocar al pueblo. Cuando escuchaban el sonido de la bocina era como acérquense, los estoy llamando para comunicarles algo especial. Entonces en la cima del monte se escuchaba también un fuerte sonido de bocina. Y el pueblo, al ver esta gran visión y escuchar este sonido tan estruendoso, dice la palabra del Señor que el pueblo se estremeció. Todos los que estaban en el campamento se estremecieron en sus corazones. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Entonces ahora hay la columna de fuego de la gloria de Dios se manifiesta también en la cima del monte, y el monte está botando humo, ¿cierto? Otra vez una imagen bastante fuerte. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, había como, no sé, temblor, ¿cierto? En la cima de ese monte. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Qué piensan? ¿Estaríamos nosotros ahí? ¿Seríamos nosotros diferentes a los israelitas en ese contexto? Yo a veces me creo muy valiente para esas cosas, ¿sí? Pero en realidad, si la palabra de Dios dice que todo el pueblo se estremeció por esto, allí en ese pueblo debían haber personas valientes, ¿cierto? Pero ante la visión de esta gloriosa manifestación de Dios, todos los corazones de estas personas estaban estremecidos. Moisés se dirigía a Dios, le hablaba, pero Dios le respondía con una voz tronante, ¿cierto? Con una voz impactante. Versículo 20. Y descendió Jehová sobre la cima del monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. O sea, había un límite hasta el cual el pueblo se podía acercar. Después de ese límite ya no debían aproximarse más a la presencia de Dios. ¿Por qué Moisés subía para encontrarse con Dios? Porque la Biblia describe a Moisés como el mediador de este pacto. Es decir, Dios le entregó a Moisés los mandamientos y Moisés le comunicaba al pueblo las cosas que Dios decía. Moisés llevaba a Dios las peticiones del pueblo, oraba, clamaba a Dios por el pueblo, y Dios le respondía a Moisés de acuerdo a las órdenes o instrucciones que él iba a dar. Lo que encontramos después de este capítulo 19 es el capítulo 20, obviamente. Pero ¿qué pasa en el capítulo 20? Que Dios entrega a Israel los 10 mandamientos, la ley perfecta de Dios, la ley santa de Dios. Dios le dice a Moisés: mira, estos son mandamientos para que Israel los cumpla y los obedezca siempre delante de mí. No vamos a leer los 10 mandamientos, de hecho creo que la mayoría de nosotros los conocemos bastante bien, ¿cierto? Amarás al Señor, número 1, amarás al Señor con... No, ¿verdad?
El primer mandamiento es: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es el más grande de todos los mandamientos. Es el resumen de todos los mandamientos de Dios, pero no es el primero de los 10 mandamientos. Los mandamientos empiezan diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. Luego Dios dice varias cosas en los 10 mandamientos, y son preceptos que Israel debía obedecer y cumplir. En realidad todos los creyentes debemos regir nuestras vidas por estos preceptos de Dios. Pero luego en el versículo 18, capítulo 20, versículo 18, nos continúa un poquito de la sensación o las experiencias que el pueblo de Israel tuvo allí. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y aquí hay algo interesante en este versículo 20. Por un lado, Moisés les dice: no temáis. Pero luego en el mismo versículo, Moisés dice: para que Dios sea manifestado así, para que su temor esté delante de vosotros. Entonces, al fin, ¿debemos temer o no debemos temer? En realidad hay una diferencia entre la manera como se dice no temáis y el temor que sí debe haber en el corazón del pueblo de Israel. No temáis significa: Dios es alguien a quien nosotros podemos amar. Nuestra relación con Dios no se debería basar en el miedo a la condenación, en el miedo al juicio eterno. Ese es el no temáis, ¿cierto? Dios no está aquí para destruirlos. Dios está aquí para ofrecerles un pacto y establecer una relación con cada uno de ustedes. Sin embargo, también es cierto que Dios invita a su pueblo a que tenga un temor de reverencia, un temor de respeto delante del Señor. Porque Dios, el que se estaba manifestando allí en la cima de la montaña, es un Dios santo, un Dios que debe ser honrado, un Dios que debe ser respetado. Dios es un Dios amoroso y nosotros podemos disfrutar de su gran amor por nosotros, de su misericordia. Pero también esta manifestación de Dios mostraba que Él es un Dios santo, un Dios que ama la justicia, un Dios que ama la verdad, un Dios que no se complace en que los seres humanos adoren cosas que no son el creador de los cielos y de la tierra. Un Dios que entrega sus mandamientos y que nos pide que esos mandamientos sean tenidos en alta estima, que los veamos con seriedad, que los veamos con respeto, que entendamos que la razón por la que Dios nos da esos mandamientos es también para nuestra bendición y para nuestra protección. Otra de las razones por las que Dios se manifestó de esa manera. Entonces, por un lado, dice al pueblo: no tengan miedo. Ustedes pueden tener una relación con Dios. Pero también, la otra parte, deben temer al Señor. Ustedes han escuchado ese versículo que dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea que la palabra de Dios sí nos pide que nosotros tengamos un temor al Señor, ¿verdad? Pero ese temor no es un temor de pánico, de susto, es un temor de reverencia, es un temor de respeto. Dios nos pide que lo honremos, que lo respetemos. Si me permiten colocar esta comparación, es como en el caso de los padres. Un padre con su hijo debe ser temido o el hijo debe tener miedo o pánico a su padre. No, ¿verdad? El hijo puede relacionarse con el padre en una relación de amor, de confianza, de cariño. El padre lo cuida, lo ama, lo protege. El hijo ama a su padre, lo disfruta a su padre. En ese sentido no debe haber una relación de temor, es una relación de confianza, de amor entre el padre y el hijo. ¿Pero el hijo debe respetar al padre? Sí, el hijo debe respetar a su padre. Ese respeto, esa reverencia que los hijos deben obedecerle. Esa reverencia
que los hijos deben a sus padres es el temor de Dios, al cual estamos haciendo referencia aquí. Que no se nos llama a tener pánico a Dios, porque Dios nos ama, pero sí se nos llama a respetar y reverenciar a ese Dios santo, que también es justo y es verdadero, que nos ama a nosotros, pero que no ama el pecado. Dios aborrece el pecado, pero nos ama a nosotros sinceramente. Dios quiere que nosotros seamos su especial tesoro, ¿verdad? Dios quiere que nosotros disfrutemos de esa amistad y esa relación con Él, pero también Dios aborrece el pecado y quiere que sus hijos no dediquen su vida al pecado. Eso es lo que Dios nos está tratando de transmitir. Así que esta visión tan terrible que ellos estaban experimentando en ese momento, Dios la trajo para, en cierta manera, también infundir un poco de ese temor reverente en el corazón del pueblo. Y este temor, mis hermanos, no solamente llegó a los israelitas. Y Moisés tenía que subir al monte. Imagínense ustedes ser Moisés, ¿verdad? Están todos los israelitas allí, están viendo la visión de esa gran gloria de Dios y los israelitas están asustados. Pero entonces le dicen a Moisés, ve tú, habla con Dios y nosotros te oiremos a ti, porque la voz de Dios es una voz tronante que nos intimida un poco, ¿no? Y Moisés tiene que subir a la cima del monte para hablar con Dios. ¿Cómo iría Moisés a la cima del monte para hablar con Dios? Moisés se echaba la mano al bolsillo y decía, no, qué chévere, ¿cierto? Voy a subir la cima del monte, relajado, voy a disfrutar, No, miren que la palabra de Dios también dice, y eso que Moisés tiene mucha confianza con Dios. Moisés es una persona que habla con Dios con una gran confianza. La Biblia incluso dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés, ¿cierto? Entonces, Moisés se acerca a Dios y Moisés conoce a Dios. Sabe que Dios es un Dios de misericordia, de amor, de gracia, de perdón, todas estas cosas. Pero también Moisés se acerca a Dios con temor y reverencia. Dice el versículo, ahora volviendo acá a Hebreos, allí en el capítulo 12, versículo 21, dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y a ese Moisés fue al que el pueblo le dijo, suban, ¿cierto? Suba a la cima del monte. Por supuesto, Moisés subió a la cima del monte y en esa cima de la montaña Dios habló con él y le entregó los 10 mandamientos. Y Moisés, con ese temor reverente, pudo en todo caso tener comunión con el Dios de Israel. Ahora bien, es importante ¿por qué es importante mencionar todo esto? Este es un momento clave para la nación de Israel. A ningún otro pueblo sobre la tierra Dios se le apareció como lo hizo con Israel. A ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra Dios le entregó los mandamientos santos y perfectos como lo entregó a la nación de Israel allí en ese lugar, en el monte Sinaí. Pero a pesar de ese encuentro con Dios, el corazón del pueblo de Israel, que en ese momento sintió temor, pero temor en un sentido de miedo, de espanto, de pánico delante de Dios, a pesar de eso, el corazón del pueblo no cambió. El corazón de Israel seguía siendo el mismo corazón endurecido, un corazón no transformado. Vieron a Dios en esa manera tan extraordinaria, sus corazones se llenaron de temor, pero no hubo cambio, no hubo una transformación en la vida de ellos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque unos capítulos más adelante, que equivaldría a unos días después de que Dios le entregó los 10 mandamientos a Israel, unos capítulos más adelante encontramos al pueblo de Israel haciendo un becerro de oro. Un becerro de oro. Y luego de que hacen y fabrican este becerro de oro, se arrodillan ante él, hacen una gran fiesta para adorar a este becerro de oro
y se dicen unos a otros: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense, atribuir la obra de Dios, la gran liberación que Dios hizo a ellos, atribuirla a una imagen, ¿cierto? A una estatua, por muy resplandeciente y por muy bonita que fuera. Han visto a Dios en la cima del monte, han visto esa gran visión extraordinaria de Dios, y luego comparan a ese Dios con una simple imagen, ¿cierto? Con una simple estatua de oro. El corazón de los israelitas no había sido cambiado y no había sido transformado. Eso nos muestra que, a pesar de que la ley de Moisés, como lo hemos dicho, es santa, es pura, es buena, es perfecta, la ley de Moisés no cambia el corazón. No puede cambiar el corazón. Los israelitas ven los mandamientos de Dios y les da miedo. Pero tener miedo no es tener una relación con Dios. Tener miedo a veces nos lleva a huir, ¿cierto? A escondernos de Dios, como Adán y Eva allá en el jardín del Edén. Sintieron miedo cuando escucharon la voz de Dios, y en esa ocasión no fue la voz tronante de Dios, pero por causa del pecado, estas personas, Adán y Eva, se alejaron de Dios, corrieron de Él. El miedo no los acercó a la presencia de Dios. Así que se necesitaba una revelación mayor o un pacto mejor que fuese capaz de transformar el corazón del pueblo de Israel. Y ese pacto mejor o esa revelación mejor vino cuando el Señor Jesucristo se manifestó, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y nos mostró a Dios en una manera que ahora nosotros no teníamos temor de acercarnos a Él. Imagínense la diferencia. ¿Cuál manifestación de Dios es superior? La manifestación que estaba allí en la cima del monte Sinaí con los truenos, relámpagos y centellas, eso fue una gran manifestación. Pero en Jesucristo Dios también descendió, ¿verdad? Acá descendió sobre la cima del monte Sinaí, pero cuando Jesucristo vino, descendió del cielo a la tierra. ¿Y cómo se manifestó el Señor Jesucristo? Se manifestó en una manera corporal, ¿cierto? En una manera humana. Ahora las personas que veían al Señor Jesucristo tenían miedo de, como dice aquí el mandamiento, pon un límite alrededor del monte. Cualquiera que supere ese límite, cualquiera que siquiera toque la montaña, sea una persona, sea un animal, cualquiera que toque el monte va a morir. Ahora imaginémonos esta manifestación de Dios en Jesucristo. Jesucristo, dice, hay una historia en los evangelios de una mujer que tenía flujo de sangre, una enfermedad terrible que la separaba de todas las personas en aquella época. Y esta mujer que tiene flujo de sangre se acerca al Señor Jesucristo mientras Él no está viéndola, ¿cierto? Hay una gran multitud y ella se mete entre la multitud y alcanza a tocar ¿el qué? El borde del manto del Señor Jesucristo. Alcanza a tocar el borde de su manto. Y cuando toca el borde de su manto, un rayo, ¿cierto?, cae sobre la mujer y la fulmina ahí inmediatamente porque era impura y estaba tocando al Santo de Dios, ¿cierto? A Jesucristo el Santo. No, todo lo contrario, sino que ahora esta mujer se puede acercar a Jesús y al tocar el borde de su manto recibe sanidad. Y no solamente sanidad, sino que el Señor Jesucristo le dice: hija, tu fe te ha salvado, ¿cierto? Tu fe te ha salvado. Esta mujer ahora ha recibido de parte del Señor su gran salvación por medio de esta gloriosa manifestación del Señor Jesucristo. La Biblia describe a nuestro Señor Jesucristo como la plenitud de Dios en forma humana, ¿sí? Él es Dios en todo el sentido de la palabra, pero hecho hombre y manifestado a los seres humanos para vivir en medio de nosotros y para que nosotros pudiésemos tener
una relación perfecta con Él. Así que, ¿qué nos está mostrando el autor de Hebreos? Que Jesucristo es superior a la visión, la ley de Moisés, correcto, sí, y en este caso en específico a la visión de la gloria de Dios en la cima del monte Sinaí, ¿cierto? Porque Jesucristo se ha acercado para vivir con nosotros y para que nosotros podamos tener con Dios una relación de perfecta armonía con el Padre una vez más. Nos podemos acercar ahora a Dios sin temor, sino con una plena confianza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la segunda parte del pasaje que tenemos aquí de Hebreos, la primera parte entonces estaba dedicada a esa gran visión de la ley de Moisés, en el contexto de la ley de Moisés, ¿cierto? Nosotros, los creyentes en Jesucristo, no nos hemos acercado al monte Sinaí, no nos hemos acercado al monte que ardía en fuego, al monte que estaba en la oscuridad por la densa nube que había sobre él. No nos hemos acercado a las tinieblas o a la tempestad, porque había truenos, relámpagos muy fuertes. No nos hemos acercado a ese gran sonido de bocina y a la voz tronante de Dios que atemorizó a todo el pueblo, incluyendo al mismo Moisés. No nos hemos acercado a los límites. No te acerques más, porque si tan solo tocas el monte, morirás, porque el que está en la cima del monte es santo y tú eres pecador, sino que nos hemos acercado a otro lugar diferente, a Jesucristo. Pero el autor de Hebreos lo presenta a través de varias descripciones que vamos a ampliar un poquito para entenderlas un poco mejor. Vamos a ir mirando una por una y vamos a hacer algunos pequeños comentarios acerca de ello. Versículo 22. ¿A dónde nos hemos acercado nosotros los creyentes? ¿A dónde nos ha traído el Dios omnipotente? Dice el versículo: os habéis acercado al monte de Sión. Es decir, que aquí está entonces tomando dos montes para hacer una comparación. Y nos está mostrando que el monte Sión es mejor, ¿cierto? Acercarse al monte Sión es mejor que al monte el monte Horeb, al monte Sinaí. No es que el monte Sinaí era malo, otra vez, ¿cierto? Aquí no es entre algo malo y algo bueno. Aquí la comparación es entre algo santo que Dios había manifestado, pero que los seres humanos no podíamos sobrellevar, y el monte de Sión, la perfecta obra de Jesucristo para bendición de todos los seres humanos que confían en Él de todo corazón. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Entonces aquí se compara al monte Sión, donde se entregó la ley de Moisés, al monte Sinaí con el monte Sión. El monte Sinaí entonces es el monte de la ley, una ley que el hombre no podía cumplir, pero el monte Sión es el monte de las promesas de Dios. Eso lo podemos entender un poco también por lo que hemos estudiado en los capítulos anteriores del libro a los Hebreos, las promesas que Dios hizo a los hombres de fe. Ellos confiaron en que Dios les había prometido una tierra, Dios les había prometido un Salvador, una simiente prometida que iba a traer salvación a toda la humanidad. Ellos confiaron en que Dios les había prometido una ciudad celestial. Todas estas cosas se las dijo Dios a los hombres de fe del Antiguo Testamento, y por supuesto pues también son para cada uno de nosotros. Entonces el monte Sión es el monte de las promesas de Dios. Básicamente, para que tengamos en cuenta, el monte Sión, se utiliza la expresión monte Sión, se refiere a un lugar en la tierra de Israel, ¿sí? Allí en Jerusalén, donde creemos que fue construido el templo antiguo de Salomón. Este lugar, no solamente en los mensajes de los profetas, se utiliza para hacer referencia al monte Sión como en el pasado, ¿sí? El lugar donde sucedieron estas cosas, sino que los profetas lo utilizan para hacer referencia a las promesas futuras de Dios. Y voy a compartirles algunos versículos.
Por ejemplo, en el Salmo número 2, en el versículo 6, el cual se refiere a algo en el futuro, el pasaje nos dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Está hablando de cuando Cristo vaya a gobernar sobre toda la tierra. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo va, como que el centro de su gobierno, el lugar de su trono, dice ahí es Sión, ¿cierto? O Jerusalén, podríamos decirlo de una manera un poco más amplia. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, en el pasado tenía un valor muy importante. Estaba relacionado con el templo de Dios, con la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad principal de la capital del pueblo judío, pero también tiene un mensaje hacia lo futuro. Las promesas de Dios dicen que un día el rey prometido va a gobernar sobre el santo monte de Dios, que es Sión. Por eso es que decimos que este es el monte de las promesas, el monte de las promesas de Dios. También hay otro pasaje, Salmo 132, versículos 13 al 14. Salmo 132, 13 al 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. O sea, Dios va a morar en ese lugar. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido o la he amado, ¿sí? Entonces, cuando el autor de Hebreos utiliza esta imagen de que nosotros nos hemos acercado al monte Sión, nos está haciendo pensar en las grandes promesas que Dios ha hecho para su pueblo. Una promesa que tiene que ver con ese Rey perfecto, que es Jesucristo. La promesa de que Dios va a morar con su pueblo sin separación. Ahí no hay el temor de que ahora nosotros nos acercamos a Dios y vamos a morir, sino que la obra de Cristo ha logrado que nosotros podamos tener una comunión perfecta con el Padre. Ahora nos podemos acercar, como dice el autor de Hebreos también, en otro lugar, al trono de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y podemos acercarnos confiadamente, sin temor, a ese lugar, tener acceso a la presencia de Dios. Así que el monte Sión es una referencia a las promesas futuras de Dios. Aquí el autor de Hebreos lo utiliza como una referencia a las promesas futuras de Dios. Es el monte de la gracia, donde la gloria de Dios será revelada para siempre. Es el lugar donde Dios mora con todos los seres humanos que han creído y han confiado en Él. Otra descripción que el pasaje también usa es la ciudad del Dios vivo. En otras palabras, la ciudad donde Dios mora, donde Dios habita. Esto también se refiere a la promesa de que Dios va a morar con los seres humanos para siempre en su santa ciudad. Esa santa ciudad aquí en el pasaje se llama Jerusalén, la celestial. Y en otros textos del Nuevo Testamento la encontramos como la Nueva Jerusalén, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. Nos habla de la Nueva Jerusalén. Ya vamos a leer un versículo con respecto a esto. Bueno, en realidad hay dos pasajes que quisiera compartir con ustedes en relación con la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Nos dice Juan capítulo 14, versículo 1. Estas palabras las dijo Jesús todavía estando con sus discípulos y en el momento antes de ir a la crucifixión. Dice Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces hace referencia a la casa del Padre, el lugar donde Dios y los creyentes habitaremos por la eternidad, ¿sí? Por los siglos de los siglos. Y ahora sí, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, nos dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén, en esa nueva creación que Dios va a traer en el futuro, dice la palabra que la nueva Jerusalén viene como si fuese un regalo, ¿verdad? Que desciende del cielo de Dios y que desciende ¿a dónde? Pues a la tierra donde viviremos con Dios, a la nueva tierra donde viviremos con Dios por toda la eternidad. Y dice que es una ciudad que se ve muy bonita, se ve tan bella, según el versículo, como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora fíjense en esta manifestación. Cuando estábamos allá en la... ¿Qué pasaje? Apocalipsis 21:1 en adelante, sí. Con gusto. Y aquí dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, comparemos esto con la cima del monte Sinaí. Allá en ese monte se escucha esa voz tronante y el pueblo se intimida, ¿cierto? Se asusta. Pero acá vuelve a escucharse una gran voz que viene no desde la cima de esa montañita, ¿cierto? Sino dice una voz que viene desde el cielo y que dice, he aquí el tabernáculo o la morada de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y aquí ya no hay un límite, ¿cierto? Ya no dice, no pasen de esta línea, sino que Dios viene con esta santa ciudad, la Nueva Jerusalén, para que nosotros tengamos acceso a ella para siempre. Para siempre. ¿Y por qué es posible que ahora nosotros tengamos acceso a esa santa ciudad de Jerusalén, que es más santa que el monte Sinaí? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos acceso a ella? Porque Jesucristo ha hecho una obra a través de la cual nos ha limpiado de todos nuestros pecados para siempre. Una obra a través de la cual Él nos ha preparado para que nosotros moremos con Dios por los siglos de los siglos. Entonces, lo que Cristo ha hecho es superior, es mucho más grande que lo que Dios había manifestado en el Antiguo Testamento. De alguna manera, todo eso que vemos en el Antiguo Testamento era como una especie de ilustración, algo que nos mostraba lo más grande que Dios iba a traer un día. Era algo que nos mostraba que Dios quería vivir con los seres humanos, pero aunque Dios quería vivir con los seres humanos, hay un problema, hay pecado, hay una barrera, hay un límite. Pero Dios envió a su Hijo para limpiar nuestros pecados y para quitar esos límites y para que ahora nosotros podamos morar por la eternidad con Él. Todos los creyentes, este día, cuando finalmente vayamos a nuestra ciudad celestial y moremos con Dios para siempre, ya no tendremos pecado. Estaremos completamente perfeccionados para poder entrar por las puertas de la ciudad y vivir con Dios allí en ese lugar. Porque dice la Biblia que la santa ciudad de Jerusalén, en esa ciudad no va a entrar nada impuro, no va a entrar nada inmundo. Solamente aquellos que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Solamente aquellos que han sido limpiados con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo, Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿cierto? Todo lo que encontramos aquí es nuevo. Y el Señor Jesucristo dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Algo más que nos dice el autor de Hebreos. Entonces, nos hemos acercado al monte de Sión, al monte de las promesas. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios viviente, Jerusalén, la celestial, donde Dios va a habitar con nosotros en una completa santidad, perfección, amor, armonía por los siglos de los siglos. También dice, nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Es decir, que nosotros los creyentes hemos sido invitados a unirnos a la adoración de innumerables seres espirituales que honran y obedecen a Dios.
nos hemos acercado a ser parte de esa familia también, ¿cierto? De esa familia espiritual allá en los cielos. ¿Qué es lo que hacen los ángeles continuamente? Se postran ante el Señor, lo adoran, le sirven con diligencia. De hecho, esa obediencia de los ángeles es la meta que Dios tiene también para la vida de nosotros en alguna manera. Ustedes recuerdan la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, el reino de Dios, la nueva Jerusalén, la santa ciudad, la nueva creación, venga tu reino. Pero también dice: hágase tu voluntad, ¿dónde? En la tierra, como se hace en el cielo. ¿Quiénes hacen la voluntad de Dios en el cielo? Los ángeles, ¿cierto? Gabriel, tengo una tarea para ti. Mi Señor, ¿cierto? Manda, que tu siervo oye. Ve y da este mensaje allá a quien se lo tenga que dar, ¿cierto? A María, a Daniel, a los diferentes personajes de la Biblia. Y los ángeles obedecen a Dios con diligencia, con amor, como un privilegio. Estamos hablando, por supuesto, de los ángeles buenos, ¿cierto? Aquellos que no se rebelaron con Satanás. Los otros ángeles, ¿qué no harían, cierto? ¿Qué no harían esos otros ángeles? Pero esos ángeles que aman al Señor están ahí dispuestos, diligentes, para obedecerle y para servirle con gozo y con alegría. Lo hacen con regocijo. Un día nosotros nos vamos a unir a esos ángeles para adorar a Dios en la nueva creación. Vamos a unirnos a ellos para exaltar y glorificar a Dios en esa nueva creación. Como la morada eterna de Dios está en los cielos, y como la nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra, entonces nosotros también vamos a tener acceso a estas realidades espirituales en las que vamos a disfrutar también por toda la eternidad. Otra cosa más que nos dice el pasaje: nos hemos acercado a la congregación, versículo 23, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y esto es bien bonito, mis hermanos, porque aquí el pasaje llama a los creyentes, los llama primogénitos. ¿Quién en la Biblia es llamado el primogénito de Dios? Jesucristo, ¿cierto? Y lo dicen muchos pasajes. Y en alguna manera, en oportunidades anteriores, yo he enseñado que Jesucristo es el único primogénito de Dios. Sin embargo, este versículo me está corrigiendo, ¿verdad? Porque dice aquí que hay una gran congregación de primogénitos. Pero yo creo que entendemos, ¿verdad? Que Jesucristo es el primogénito de Dios, en el sentido en que Jesucristo es el creador, es el Hijo perfecto de Dios y es el dueño de toda la creación, ¿verdad? Pero nosotros ahora, debido a que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, también hemos sido invitados a ser parte de la familia de Dios, una familia eterna por medio del Señor Jesucristo. Y Dios, aunque no somos hijos naturales de Dios, porque el único hijo, ¿cómo diríamos?, por naturaleza, es Jesucristo, nosotros sí hemos sido adoptados como parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios y somos hermanos del Señor Jesucristo y somos coherederos de las bendiciones espirituales, de todas las bendiciones espirituales y eternas que el Señor Jesucristo nos ha concedido. Así que cada uno de nosotros somos parte de la congregación de los primogénitos de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y como miembros de la familia de Dios, somos herederos de las promesas de Dios. Recordemos que el término primogénito no se refiere en la Biblia solamente como al primero en nacer. Ya lo hemos mencionado antes, ¿verdad? En la Biblia hubo hombres que nacieron primero, pero que no fueron llamados primogénitos por sus padres, por diferentes razones. Y mencionamos el ejemplo de Isaac, el ejemplo de Jacob, el ejemplo de José, que fueron los primogénitos de sus padres, pero no eran los primeros hijos en haber nacido. Porque el término primogénito en la Biblia tiene que ver con ese título,
que hace referencia a los privilegios y responsabilidades que tenía aquel que recibía el título de primogénito. El que recibía el título de primogénito era el jefe de la familia, de la tribu, era el responsable de sus hermanos, pero también recibía el privilegio de una doble porción de la herencia que su padre tenía. Entonces, es un gran privilegio, era un gran privilegio el ser considerado primogénito. Sin embargo, Esaú, ¿qué hizo? Vendió su primogenitura a pesar del gran privilegio que esa primogenitura representaba. Todos los hijos primogénitos tenían una gran bendición, pero el primogénito de la familia de Abraham recibía una herencia que no tenía que ver con cosas materiales o terrenales de este mundo, sino que recibía una herencia eterna. Y Esaú despreció esas cosas. Pero miren, ahora el pasaje nos llama a nosotros primogénitos de Dios. Somos parte de la congregación de los primogénitos de Dios. Entonces, hermanos, no vendamos nuestra primogenitura, ¿verdad? Atesoremos esto que tiene un valor eterno delante del Señor. Qué gran privilegio, mis hermanos, que cuando nosotros no éramos hijos de Dios, que cuando nosotros no éramos pueblo de Dios, que cuando nosotros no éramos herederos de absolutamente nada, Dios nos dio la gran bendición de recibir una herencia celestial y eterna, que no se compara con ninguna cosa que encontremos en este tiempo presente, en el mundo en el que vivimos. ¿Y cuál es una muestra de esta herencia según el pasaje que estamos mirando? Que nuestros nombres están escritos en el registro celestial. Toda nación tiene un registro de sus ciudadanos, ¿verdad? De sus habitantes. Yo recuerdo cuando nací, en verdad no recuerdo cuando nací, pero tengo un documento que muestra que yo soy ciudadano de esta nación, ¿verdad? Cuando nací, mis padres me llevaron al registro civil, allá hicieron un trámite X y ahora mi nombre está en el registro de la ciudadanía de este precioso país. Soy miembro, soy parte de este país, soy ciudadano, soy colombiano, ¿verdad? También la ciudad celestial, a la que nosotros hemos sido invitados a vivir en ella por los siglos de los siglos, también tiene un registro de ciudadanía. La Biblia en varias oportunidades dice que sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. El registro de la ciudadanía de la ciudad celestial y eterna. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos con respecto a esto es: ¿está mi nombre registrado en los cielos? ¿Está mi nombre escrito en el registro de ciudadanos de la ciudad celestial? ¿Cómo nosotros podemos tener nuestro nombre escrito en el registro de los cielos? ¿Cómo es posible que eso pueda suceder? Si nosotros no hemos viajado allá todavía, ¿cierto? No hemos tenido la oportunidad de ver este lugar. Hasta ahora, el monte Sinaí era un monte que se podía palpar. Los que estuvieron ahí frente al monte Sinaí lo vieron con sus ojos. Pero la ciudad celestial, ninguno de nosotros la hemos visto todavía. Yo no la he visto. La única manera en que la veo es a través de la palabra de Dios y por la fe en las promesas de Dios. Pero ¿cómo es posible que mi nombre esté escrito en el registro de esta ciudad celestial? Porque el Señor Jesucristo dijo: yo voy a preparar lugar para vosotros, ¿cierto? Y un día vendré y los tomaré a ustedes para que donde yo estoy, también vosotros estéis conmigo para siempre. Así que, mis hermanos, nuestros nombres, si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el registro de esta ciudad celestial. Y cuando llegue el momento, nosotros seremos llamados por nuestro nombre y, como dice el himno, a mi nombre yo feliz responderé, ¿verdad? Alejandro, aunque también dice en alguna parte de la Biblia que tendremos nombres nuevos, ¿cierto? Pero
digamos, usemos mi nombre actual, ¿cierto? Alejandro, aquí estoy, Señor. Bienvenido, ¿cierto? Bienvenido a tu morada eterna. Y ahí yo no bailo mucho, ¿cierto? No salto mucho, a veces no sonrío tanto, pero ese día me voy a desinhibir, ¿cierto? Voy a brincar y voy a entrar por las puertas de la ciudad saltando, regocijándome en la presencia de mi Señor, porque ha llegado el día en que lo que ahora es solamente una promesa va a ser una gran y feliz realidad. También dice el pasaje, regálenme unos minutitos más y ya vamos terminando. Dice también el pasaje, a Dios el juez de todos. Fíjense que es interesante que en medio de esta descripción todavía el autor de Hebreos elija mencionar a Dios como juez. Y uno se preguntaría, bueno, pero si no es la reunión de los incrédulos, ¿cierto? Allá donde no aceptaban las promesas de Dios o donde no confiaban en su palabra, en sus mandamientos. Esta es la reunión de los creyentes. ¿Por qué todavía el autor de Hebreos habla acerca de Dios como el juez de todos? Y dice que todos nosotros nos hemos acercado a Dios, quien es el juez de todos los seres humanos. Mis hermanos, todo hombre que se acerca a Dios, se acerca al juez de los cielos y de la tierra. Pero el autor de Hebreos quiere mostrarnos que, aunque Dios nos ofrece su gracia y misericordia, eso no significa que Dios haya dejado de ser justo. Eso es parte de los atributos de Dios. Dios es justo y es santo. Sin embargo, la gran diferencia que tenemos ahora es que ahora nosotros tenemos una justicia que nos ha sido concedida para que nosotros podamos acercarnos a Dios sin temor. Cuando una persona que todavía no ha sido limpiada de sus pecados se acerca ante el juez de toda la tierra, debería temblar de espanto. Debería preocuparse muchísimo. Allá en Apocalipsis se nos habla acerca del juicio del gran trono blanco. Y todos los seres humanos incrédulos van a estar en ese día delante del juez de toda la tierra. Las personas que van a estar en ese momento, mis hermanos, no va a haber gozo en ese momento. No va a haber sonrisas en ese momento. Las personas que van a estar allí en ese momento están delante del juez para escuchar la sentencia al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero cuando nosotros nos acercamos al juez de todos los seres humanos, al juez de los cielos y de la tierra, nosotros nos acercamos con el sacrificio de Cristo que Él ha ofrecido por nosotros. Ahora yo me acerco al juez de toda la tierra y ya no tengo temor. Yo puedo decirle gracias porque tú has perdonado mis pecados. Tú eres justo. No es que Dios hizo como la vista gorda con nuestros pecados. Eso no fue lo que pasó. No fue como que Dios dijo, yo voy a hacerme loco y voy a ignorar los pecados de los seres humanos. Sino que Dios demostró su justicia cuando tomó nuestros pecados, los puso sobre su Hijo y Cristo pagó en una muerte terrible el precio de nuestros pecados. Para que ahora nosotros no tuviésemos temor y pudiésemos acercarnos a Dios con libertad, acercarnos al trono de Dios, el juez de los cielos y de la tierra, sabiendo que la justicia de Cristo nos cubre y nos ampara a cada uno de nosotros. La justicia de Cristo nos cubre y nos ampara del juicio de Dios. Así que, mis hermanos, Dios sigue siendo el juez justo de los cielos y de la tierra. Y nos hemos aproximado a Él con la justicia del Señor Jesucristo. ¿Para recibir qué? La bendición de la entrada a la morada eterna de Dios con los seres humanos. Sigue diciendo el pasaje, nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto se refiere a todos nuestros hermanos en Cristo que ya han partido de este mundo y que están en espíritu delante del Señor. Estos hermanos en Cristo ya no tienen problemas con el pecado para siempre, ¿verdad?
Mientras estamos aquí en la tierra, luchamos. Mientras estamos aquí en la tierra, tenemos una batalla, ¿cierto? Contra Satanás, contra el pecado, contra la carne, contra el mundo, mientras estamos aquí. Pero estos hermanos que ya han partido antes de nosotros para estar en la presencia del Señor, dice la palabra que sus espíritus han sido perfeccionados. Ya ellos viven delante de Dios, ven el rostro de nuestro Dios sin ninguna clase de imperfección. ¿Qué es lo que estos hermanos están esperando? Están esperando el día de la resurrección, cuando reciban un cuerpo nuevo y cuando todos los creyentes reunidos, transformados, perfeccionados, viviremos en la nueva creación con el Señor. Pero ellos ya han sido perfeccionados en la presencia de nuestro Dios. Así que fíjense, hemos sido invitados no a una reunión cualquiera. No es cualquier reunión. Es la reunión de los millares y millares y millares de ángeles que adoran y sirven a Dios. Es la reunión de todos los creyentes que son llamados primogénitos, que somos hijos de Dios y herederos de las promesas de Dios. Y estamos llamados a la reunión de todos nuestros hermanos que ya han partido antes de nosotros y que han sido perfeccionados allí en el cielo, ¿cierto? Esperando también el día de la resurrección. Fíjense que se dice los espíritus de nuestros hermanos perfeccionados. Pues nosotros los seres humanos no vamos a ser espíritus eternos, ¿cierto? Sino que un día vamos a resucitar y tendremos un cuerpo glorificado, perfecto, para vivir con Cristo por los siglos de los siglos. Entonces, lo que ha sido perfeccionado hasta este momento es pues su vida espiritual, ¿cierto? El espíritu de nuestros hermanos en Cristo. Y finalmente hemos sido invitados, dice aquí, a Jesucristo, quien es el mediador del nuevo pacto, y a su sangre derramada, que es mejor que la sangre de Abel. No voy a detenerme tanto en esta parte del nuevo pacto porque la hemos estudiado con más detenimiento antes. Pero es Jesucristo el que ha hecho posible todas estas cosas. Entonces, el autor de Hebreos no va a mencionar simplemente el monte Sión, la ciudad de Jerusalén, los creyentes, los espíritus, no va a mencionar solamente eso, sino que va a mencionar a aquel que ha hecho posibles todas estas cosas. ¿Cuál es la razón por la que hemos recibido todas estas bendiciones que se están mencionando aquí? Es porque tenemos a Jesucristo. Y Jesucristo es el mediador superior de un pacto superior. Fíjense rápidamente, ¿cuáles eran las promesas de este pacto? ¿Qué era lo que el nuevo pacto prometía y que Jesucristo ha cumplido? El nuevo pacto lo encontramos aquí en Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 12. Solamente doy la cita, pero voy a mencionar los puntos. ¿Cuáles son las cosas que promete el nuevo pacto? Número 1, dice: pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés estaba escrita en tablas de piedra. Y el pueblo de Israel no tenía un corazón transformado para amar al Señor y obedecerle. Sin embargo, el nuevo pacto promete que Dios va a escribir su ley ya no en tablas de piedra, como en la antigüedad, sino que su ley, sus mandamientos están escritos en nuestros corazones. El Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente, lo transforma, lo cambia, le da un corazón de carne, le quita ese corazón de piedra, para que ahora ese creyente ame a Dios con sinceridad. Y cada día crecemos en amar a Dios con sinceridad. También el nuevo pacto prometía: seré Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. Basándose en la ley de Moisés, Israel no podía ser el pueblo de Dios, porque Israel incumplió su parte del compromiso. Dios cumplió perfectamente todo lo que había dicho, pero Israel rechazó a Dios. No es mi pueblo, dice en una parte, basado en la ley de Moisés, el Señor. Sin embargo, en este nuevo pacto, Dios nos rescata a todos nosotros y ahora dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que somos parte del pueblo eterno de Dios. Otra cosa que promete el nuevo pacto:
todos me conocerán. Ahora, esta parte no habla simplemente de una relación general de Dios con toda una nación, sino que dice que cada persona que hace parte de este nuevo pacto tiene una relación personal con Dios. Cada uno de nosotros tenemos una comunión íntima con nuestro Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y finalmente se promete el perdón completo de nuestros pecados. Dios va a echar todos nuestros pecados, o ya ha echado todos nuestros pecados en el mar, y dice la palabra, ya no se acuerda para siempre de nuestros pecados. Así que Jesucristo es el mediador de un mejor pacto, y nosotros hemos sido invitados a ser parte de ese nuevo pacto por medio de la sangre derramada de Jesús. Y finalmente, mis hermanos, la sangre que habla mejor que la de Abel. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice que Abel ofreció un sacrificio más excelente que ¿quién? ¿Que quién? Que Caín, ¿verdad? Pero el sacrificio de Cristo es mucho más excelente que el sacrificio de Abel. Abel ofreció un sacrificio que era una ilustración. Cuando Abel ofreció su animalito y derramó la sangre de ese animalito, ese sacrificio decía, un día Dios va a ofrecer un sacrificio perfecto por todos los seres humanos. Y ese sacrificio llegó. Ese sacrificio es Jesucristo. Así que la sangre derramada de Cristo habla mejor que la sangre que Abel derramó en su sacrificio. Pero también hay un segundo sentido, y es que esa palabra hablar, en Génesis capítulo 4, nos dice que cuando Caín mató a Abel y derramó la sangre de Abel en la tierra, la sangre de Abel clamaba a Dios. Era como si la sangre de Abel hiciera una oración a Dios. Y esa oración que Abel elevó en el contexto del pasaje tiene que ver con que, aunque el texto no lo dice de una manera explícita, tiene que ver con el hecho de que Abel clamaba por justicia, el día de la justicia de Dios. Pero cuando la sangre del Señor Jesucristo estaba siendo derramada allí en la cruz del Calvario, también la sangre de Jesucristo hacía un clamor, elevaba una oración, en un sentido figurado, por supuesto. ¿Cuál era el clamor de esta sangre? ¿Cuál fue el clamor que Jesús elevó cuando estaba siendo crucificado y herido allí en esa cruz, injustamente por las culpas y los pecados de todos nosotros? El Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la sangre de Cristo, que es la sangre pura, perfecta y santa de Dios, nos ofrece a todos nosotros el perdón. Todos nosotros somos culpables de la muerte del Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Pero Cristo ora para que nosotros seamos perdonados, limpiados de toda maldad por medio de su sangre. Así que la sangre de Jesús es mejor que la sangre de Abel. Por un lado, la sangre del sacrificio que Abel ofreció, y por otro lado, la sangre que el mismo Abel derramó. El justo Abel derramó su sangre allí, pero en realidad Abel también era pecador. Pero el justo Jesucristo, que es sin pecado, derramó su sangre para perdonar a todos aquellos que hemos pecado en contra de Dios. Así que, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros con todas estas bendiciones tan extraordinarias que nosotros hemos recibido de parte de Dios? Bueno, el resto del pasaje nos va a decir una vez más, como ya lo ha hecho el autor de Hebreos en otros momentos, pero el resto del pasaje nos va a hacer una nueva exhortación con respecto a esta gran bendición que nosotros tenemos aquí en el Señor Jesucristo. Pero adelantando algo, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? ¿Monte Sinaí o monte de Sión? ¿A cuál nos vamos a acercar? ¿Cuál es el monte al cual deberíamos ir? Al monte de Sión, a las bendiciones eternas que Dios nos ha prometido por medio del Señor Jesucristo. ¿Vamos a confiar en Cristo o vamos a regresarnos a las prácticas que teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo? Sería una gran tontería, ¿verdad? Sería una gran tontería que después de tener y de haber visto y de haber aprendido
acerca de un Salvador tan grande como lo es el Señor Jesucristo, nosotros querramos volver a las prácticas del mundo, a las prácticas del pecado, o a las religiones que ofrecen muchas cosas, pero que en realidad no pueden salvar a los seres humanos. Solamente Jesucristo es el único medio de salvación que tenemos disponibles todos nosotros. ¿Vamos a rechazar el regalo de amor que Cristo nos ofrece, que tiene un valor eterno? ¿O por el contrario vamos a aferrarnos a esa salvación tan grande que el Señor Jesucristo nos ha ofrecido? La respuesta es lógica, ¿verdad? La respuesta es lógica. En la teoría, porque muchas veces, desafortunadamente, permitimos que nuestra mirada se desvíe del Señor Jesucristo. Pero este es un llamado nuevo del autor de Hebreos a tener la mirada fija en nuestro grande y precioso Salvador. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a cada día tener la mirada fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar.